Tengo un ancla, ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Si puede, aproveche de saludar a las personas que tenga cerca. Dele la bienvenida. Bienvenido a la iglesia Ancla de Vida. Qué bueno verles. Damos gracias al Señor en esta mañana. Aprovechamos de saludar a los que están conectados a nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Qué alegría verles. A todos y ustedes, gracias por dejarnos sus comentarios y participar con nosotros. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Muchísimas bendiciones para todos. Hoy ya estamos culminando el mes de junio y también hoy vamos a cerrar nuestra serie Renacidos, el cual hemos compartido, ha sido la serie más larga que hemos compartido. 12 enseñanzas con la de hoy, 3 meses aproximadamente. Y hemos estado hablando acerca de esta serie que ha sido una tremenda bendición, basada en la primera carta o de las cartas del apóstol San Juan. Algo que hemos aprendido en esta serie es conocer cuáles son las verdaderas marcas, las verdaderas evidencias de un creyente genuino, de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Recuerde lo que le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hemos aprendido en esta serie a conocer esas marcas distintivas de un verdadero creyente. Y vamos a ver hoy, por ejemplo, el propósito de ello y lo vamos a descubrir. Quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 21. Este texto que vamos a estudiar hoy, del 13 al 21, es la conclusión de la carta, que también es como un epílogo de Juan. Pero es tan profundo que fácilmente tenía preparado 4 semanas para solamente esta conclusión. Pero bueno, al final quise hacer un resumen y es lo que voy a estar compartiendo hoy. Pero es tan profundo que podíamos durar 4 semanas solamente en el mensaje de hoy. Quiero que me acompañen a leerlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice así la escritura: estas cosas se las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Luego dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel está en mayúscula, refiriéndose a Cristo. Pues Jesucristo, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno, por ende, no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el control del maligno.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina Juan con estas palabras, que termina tan tiernamente pero tan contundente. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Hoy quiero compartir un tema que he puesto como título: el conocimiento de la vida eterna. Amén. Vamos a repetirlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El conocimiento de la vida eterna. Amén. ¿Cuál crees tú que es la necesidad más grande del ser humano? ¿Cuáles son sus necesidades intrínsecas más profundas del ser humano? Algunos van a decir identidad, libertad, propósito, aceptación, reconocimiento. Pero hay una que es sumamente importante. Creo que es la primera, la seguridad. Porque desde que un bebé nace, depende completa y absolutamente de su madre para alimentarse, para poder botar sus gases, hacer sus necesidades, cambiarlos, para todo. Depende completamente. No se puede valer en absoluto de sí mismo. La primera necesidad más profunda del ser humano, repito, es seguridad. El ser humano busca necesidad. Es una necesidad inherente. El problema no es la necesidad, el problema es donde yo busco suplir mi necesidad de seguridad. Si en el creador o en la creación. Si lo hago en la creación, es una forma de idolatría. Si lo hago en el creador, es la forma que Dios diseñó. Ahora, quiero que pienses, ¿cuál es la seguridad de un país, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le da seguridad a un país? Estamos en confianza, ¿qué dicen? Por ejemplo, su estabilidad económica. ¿Cómo se mide la estabilidad económica de un país? Bueno, por la estabilidad de su moneda. Por eso cada país debe tener políticas monetarias. En Venezuela pudiésemos hablar del Banco Central. También el tema de la autonomía es un tema importante. Pero básicamente, las reservas internacionales de un país le da seguridad. ¿Cuántos meses, si Venezuela no tuviera ni un ingreso, cuánto pudiera sostenerse con sus reservas internacionales? Esa es una buena pregunta. ¿Qué más le da seguridad a un país? El tamaño de su industria, por ejemplo. ¿Qué más le puede dar seguridad a un país? Su ejército, su armamento bélico. Y al ser humano, ¿qué le da seguridad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le da seguridad a un ser humano? Sus ahorros, su patrimonio, cuántas casas, cuántos carros, sus títulos universitarios. Eso le da seguridad. Pero el cristiano, esa es la pregunta ahora importante. La pregunta neurálgica sería, ¿cuál es la seguridad de un cristiano? Salmos 27. Me encanta. Dice, estos confían en sus carros y en sus caballos para la guerra, para la batalla. Mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, de Él tendremos siempre memoria. Mi seguridad está en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén y cuántos pueden hacerse suyo eso? Amén.
Pero es interesante que no dice, mas nosotros en Dios. Volvamos al versículo, dice, mas nosotros en el nombre de Dios. No dice Dios, pudo haber dicho nosotros en Dios, pero dice en el nombre. Pero nosotros sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres que santifique el nombre de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos tener vida, sino solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Vamos a leer primera de Juan 5:12, porque ese fue el versículo con el que terminamos la semana pasada. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. Pero el que no tiene al Hijo es completamente excluyente. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En eso se resume todo al final de cuentas. ¿Tienes al Hijo o no tienes al Hijo? Versículo 13, aquí sí entramos en el tema de hoy. Estas cosas no las ha escrito Juan, dice, estas cosas se las he escrito, toda esta serie, toda esta carta, a ustedes que creen. Y noten en quién creen, en qué creemos, en el nombre del Hijo de Dios. Pero ¿para qué Juan hace esto? Este es el verbo clave, para que sepamos. ¿Por qué sé que es el verbo clave? Mira cómo comienza el versículo 15. Aquí dice sepamos. Versículo 15. Sabemos. ¿Cuál es el verbo clave allí? Saber. Entonces ya tenemos para que sepamos. Y luego dice el versículo 15, saber. Pero si vemos otros versículos, por ejemplo, vamos a ver el versículo 16, ¿cómo empieza? O el 17, el 18, sabemos. Es más, el 15, perdón, también comienza así. Sabemos. Si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Verso 19. Sabemos que somos de Dios. Verso 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Volvamos al 13. Entonces para Juan quiere que tú sepas. Y Juan quiere que tú tengas la certeza de saber, de conocer. Esa es la palabra que más se repite. Juan nos está haciendo un énfasis. Saber, conocer. No dice que sientas, dice que sepas. Hay gente que dice, pero es que no lo siento. Tú no puedes reducir tu vida espiritual solo a una experiencia. Es el conocimiento de Dios, hermanos. Esta es la vida eterna. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tú tienes que tener la seguridad, la certeza de saber quién es Dios, de llegar verdaderamente a conocer a Dios. Es una certeza, es una seguridad. Y Juan dice, estas cosas yo se las he escrito a ustedes que creen, para que sepan, para que conozcan que ustedes tienen vida eterna. Es decir, el propósito de esta carta no es que el cristiano sea dubitativo, dudoso, sino que el cristiano tenga su seguridad firme, anclada en Dios. Que sepa quién es en Dios. Que sepa que tiene vida eterna en Dios. Que tiene vida abundante en Dios. Que está seguro en Dios. ¿Cómo va a vivir? Seguro, confiado, firme, porque sabe en quién ha creído. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, para que sepan que tienen vida eterna. Y esto, primero dice, esto se los he escrito a ustedes que creen.
para que sepan que tienen vida eterna y para que crean. Es decir, para que crean aún más en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué produce esto? Confianza. Cuando comencé mi caminar con el Señor, lo que me habían enseñado era a tener temor siempre. Me decían, cuidado si te tragas el semáforo. Te puedes quedar. Imagínese. Cuidado con una pelea con tu esposa. Porque si el Señor viene en plena pelea, chao contigo. Vivía todo el tiempo con temor. Y entonces mi pensamiento era tan temeroso y que todo dependía de mí. Sí, el Señor me salvó, pero cuídate ahora tú mismo. Y vivía con un temor permanente. Hermanos, aquí lo que nos está hablando Juan es que podemos tener seguridad de vida eterna. Y eso nos da paz. Eso me da gozo. Eso me da seguridad. Uno de los textos que nos habla más de la seguridad de salvación es este. De la seguridad de vida eterna. Que estemos seguros en Él. Esto nos da confianza. Y basada en esa confianza, Juan desarrolla otro punto. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en el Señor. Entonces conecta la confianza de seguridad de salvación con la confianza de la oración. ¿Cómo cada hijo de Dios puede cultivar una relación con Dios a través de la oración? Yo te quiero hacer una pregunta sincera. ¿Por qué oras? ¿Por qué razón tú oras? Hay algunos, la gran mayoría, hacen que su oración solo sea como una lista de supermercado. ¿Sabes? Una lista de supermercado. Si es como la de mi esposa, a veces puede ser un poco larga. De esa que produce temor. Pero algunos creen que la oración solo es eso. Entonces voy como un checklist, pedí y listo, terminé de orar. La Biblia dice que antes de que le pidamos a Dios, Él ya conoce nuestras necesidades. Esa no es la razón principal. La razón principal por la cual nosotros oramos tampoco debe ser basada en una forma legalista, temerosa, para que no me castigue. Entonces harás oraciones religiosas. Otros, oraciones moralistas. Sí, para sentirme bien, para calmar mi conciencia. ¿Ves que soy mejor que tú? Yo sí voy a la iglesia, tú no. Yo sí oro, tú no. Yo estoy mejor, tú no. Eso es mero moralismo. Ninguna de esas son las razones por las cuales oramos. Es más, si ya Dios conoce tus necesidades y Dios las sustenta, ¿para qué oramos? Esa es una pregunta que alguien pudiera hacerse. Y volvemos al mismo punto. ¿Cuál es el verdadero motivo de la oración? El verdadero motivo de la oración es disfrutar de nuestra comunión con el Padre. Disfrutar a nuestro Padre. Disfrutar a nuestro Dios. Disfrutar de nuestra comunión con Él. Una íntima comunión que puedo hacerlo en la intimidad de mi habitación a puerta cerrada. Ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. Una intimidad como la de Jesús con el Padre. Gracias, Padre, porque siempre me oyes. Una comunión íntima basada en el amor. En la comunión, porque dice la Escritura que Dios se deleita, se complace en la oración de sus justos.
en aquellos en el cual su gracia le ha alcanzado. El verdadero propósito de la oración es disfrutar de nuestra comunión con Dios. El día viernes tuvimos una vigilia, pero esas no son vigilias como muchas veces estás acostumbrado, porque todo el ser humano es muy religioso, de todo hace un acto de religiosidad. Como que el que más madruga es el que Dios más va a ayudar. O a juro tienes que llegar hasta la mañana, porque si no, perdiste el tiempo. No, el propósito era alabar y disfrutar a Dios, adorarle. Y una de las cosas que le enseñé en la vigilia es que no podemos tener una relación con Dios en compartimientos. ¿Cómo es una relación con Dios en compartimientos? Es encerrar a Dios. Ya fui a la iglesia, ya cumplí. Ya cumplí con Dios, ahora voy a hacer lo que a mí me gusta, ya salí del servicio. En la mañana ya oré. Es más, ya leí el versículo de la Biblia, ya leí la Biblia, ya cumplí, ya ahora sí puedo hacer lo que quiero. Ya ofrendé, ya aparté la parte de mi dinero que le corresponde al Señor. Ya ahora puedo hacer lo que quiero con el resto. No podemos tener una vida de compartimiento. Eso es religiosidad, hermanos. Es que Dios lo sea todo. Es que Él sea el universo. Entonces debo congregarme, me congrego, pero Señor, continúo contigo y quiero que en todo lo que yo haga en este día, disfrutarlo contigo. Si voy a estar con mi familia, quiero estar en comunión contigo. Si voy a ir a ver una película al cine, quiero disfrutar de mi comunión contigo. Si me voy a ver el partido de fútbol, yo quiero hacerlo pero en comunión contigo y siendo consciente de tu presencia, que en todo lo que yo haga, te adore, te reconozca y te dé gracia. Porque entonces estamos viviendo vidas duales. Una vida aquí y una vida allá. No, Dios debe ser el todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Puedo trabajar, claro, pero voy a trabajar y me voy a esforzar por hacerlo tan bien que Dios sea glorificado. Voy a limpiar mi casa, pero la voy a hacer tan bien que Dios sea glorificado. Eso es una forma de adoración. Lavando los platos, atendiendo al hijo, incluso atendiendo al hijo, jugar con tu hijo. Le voy a dedicar mi tiempo a mi hijo de tal manera que Dios sea glorificado al hacerlo con todo mi amor. Todo lo que haga lo haré para la gloria de Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Todo. Ser consciente de la presencia de Dios. Y eso va a llevar a que cuando yo vea que hay algo que no es conforme a Dios, yo me voy a dar cuenta y no voy a participar. Porque soy consciente de su presencia en mi vida. ¿Qué cosa no haría sabiendo que la presencia de Dios está allí conmigo? ¿Qué cosa no haría? Por ejemplo, hay conversaciones que no participo por la conciencia de la presencia de Dios en mi vida. ¿Qué tipo de escenas de una película no vería por ser consciente de la presencia de Dios en mi vida? ¿Qué tipo de actos no participaría por hacer consciente la presencia de Dios en mi vida? ¿Qué actitudes? Entonces, no podemos vivir vidas en compartimientos. Dios debe ser el todo para cada uno de nosotros. Ahora, si es así, basado en esa confianza, yo puedo orar y puedo disfrutar de Dios y puedo orar como decía San Agustín. San Agustín decía, si Dios es todo lo que quieres, Dios es tu deleite, entonces pide lo que quieras, porque todo lo que vas a pedir va a ser conforme a Él. Ahora, si Dios no es todo, lo que tú vas a pedir es solo lo que tú quieres. No, yo solo lo que quiero es esto, y quiero aquello, y yo.
No, pero cuando tú vives una vida sin compartimiento, sino donde Dios está presente en cada área de tu vida y te deleitas en Él, lo que tú pidas, puedes tener la certeza de que tu Padre te oye. Y esto es algo tan hermoso. Mi hijo Agdías tiene 8 años, pero quien lo conoce sabe que Agdías es sumamente persistente. Creo que es la persona más persistente que conozco. De verdad. Tiene una persistencia impresionante. Yo soy persistente, pero él me lleva. Mi papá es persistente, pero él me lleva. Él lo lleva a todos. Él siempre me busca llevar a que yo le prometa algo. Y ya yo he aprendido a pensar bien lo que le voy a prometer. Porque si no, me va a tener y me va a tener y me va a tener y la paciencia es una de las áreas que más el Señor sigue trabajando en mí. Por lo que tiende a veces a incomodarme, ¿no? Pero a Dios no le incomoda. A Dios no le incomoda que tú ores recordando sus promesas, conforme a su voluntad. Más bien se complace que tengas comunión con Él a través de su palabra, de su ley. Por eso debo leer su palabra y su ley cada día, para que mis oraciones estén en consonancia, en congruencia con Él. Para saber que estoy pidiendo lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. Y eso es sumamente importante. Entonces, orar no es torcer el brazo de Dios, porque yo debo entender que lo que Dios me da y lo que Dios no me da es lo mejor. Si Dios me lo da, gloria a Dios. Si Dios no me lo da, gloria a Dios. Porque nadie me ama más que Dios, nadie sabe más que Dios y nadie me conoce más que Dios. ¿Cuánto le dan la gloria fuerte al Señor? Eso se llama confianza. Confiar en tu Padre, aún en los momentos más difíciles. Me pasaba mucho con mi hijo. Siempre le he sido sincero. A veces me venía con cuento del ratoncito Pérez. ¿Qué cuento de ratoncito Pérez, hijo? Eso no es así. Papá, que el 25 de diciembre, no, yo te voy a explicar cómo Dios me provee para ayudarte. Siempre le he sido claro, porque yo siempre quiero que él sepa que de mí va a escuchar la verdad. No le voy a enseñar mentiras para después decirle que no, entonces al final nunca va a saber qué es lo que yo le estoy enseñando. Yo siempre le voy a decir la verdad. Y habían veces donde tenía que pasar por cosas dolorosas. Por ejemplo, cuando lo van a vacunar, me preguntaba a veces, papá, ¿me va a doler? Sí. Él a lo mejor esperaba que dijera que no, sí te va a doler, pero tranquilo que yo voy a estar contigo, me aprieta y después de aquí nos vamos y nos comemos un helado. Pero le voy a decir siempre la verdad. Entonces él va a aprender a esperar de mí la verdad. Eso es importante. Yo debo aprender a confiar en Dios, pase lo que pase. Dios me guarda, Él me protege y puedo tener en Él confianza. Vámonos al versículo 15. Y si sabemos, mira cómo tan clave este verbo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Basado en qué? En nuestra comunión en amor con Dios, en disfrutar a Dios, en saber que estoy unido al Señor. Somos uno. Porque todo aquel que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Como dice Juan 17, Señor, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está. Ahora, vámonos al versículo 16. Aquí ya entramos en un tema más profundo.
Porque dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Algo que Juan habla a lo largo de toda la carta es de la vida espiritual y de la muerte espiritual. Y es más, él contrasta siempre el amor y los que no tienen el amor. Los que andan en la verdad y los que no andan en la verdad. La luz y los que no están en luz. Los que andan en vida y los que están en muerte. Y basándonos en la preeminencia del texto, entonces Juan está hablando aquí de vida espiritual y Juan está hablando aquí de muerte espiritual. Es un principio de hermenéutica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque aquí viene una pregunta clave. La pregunta es, ¿qué es eso de pecado de muerte? Los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando Juan? Esa es la pregunta importante. Pero para responderla, vamos a comenzar por lo más sencillo. Y lo más sencillo es, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ese es el principio. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hermanos en Cristo conoces que han cometido pecado y que tú te has dado cuenta y no has hecho nada? O hermanos que se han estado alejando del Señor y de la iglesia, de la comunión unos con otros. Hermanos que se han ido enfriando. Hermanos que se están volviendo aparentemente tibios. Hermanos que están desanimados. Bueno, tenemos un mandato explícito que dice que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Cuando llegues a tu casa, haz una lista de todas aquellas personas que son hermanos en Cristo, que has notado que se han estado alejando, que han estado como que afanados, que se han estado apartando, y vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios. Y mira la promesa de Dios que dice, le pediremos a Dios y Él dará vida. ¿Qué les parece? Pero vamos a hacer la tarea más rápido todavía. Vamos a tomarnos un minuto en este momento y piensa en esas personas. Y quiero que le escribas en tu cuaderno o en tu teléfono. Quiero que puede ser un familiar tuyo, puede ser tu mamá que tiene rato que no se congrega, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, puede ser un amigo, puede ser un vecino, alguien de la iglesia que tienes rato que no ves. Bueno, les dejo la tarea, está corriendo el minuto. Ya van 15 segundos. ¿Ya estás pensando en alguien? ¿Ya te llegó a la mente alguien por la cual puedes orar? Y que Juan dice que debemos orar. Alguien que ha cometido pecado, dice que pidamos por ellos, por la comunión de los hermanos. Y dice que Dios le dará vida. ¿Ya les llegó alguien a la mente? Levanten la mano los que ya tienen a alguien en la mente de por quién deben orar, sinceramente. Bueno, los que no, les pido que por favor hagan la tarea. Recuerde que no podemos ser religiosos, solo oír la Biblia, la palabra y no ponerla por práctica. Esto tenemos que ponerlo por práctica. Vamos a orar por los hermanos. Me debo interesar por mis hermanos. Me debo interesar, no es solamente venir a la iglesia, es también tener comunión. Cualquiera puede llegar a la iglesia como el agente 007
¿saben? Nadie sabe, es un secreto. Y así como llega, se va. Hermanos, eso no es comunión. Tenemos que ser parte de la comunión. No podemos ser como la película Cristiano a la secreta, ¿se acuerdan? Bueno, no es tan nueva la película, pero aquellos que eran aparentes cristianos, pero entonces andaba escondiendo que era cristiano. No quería que los de afuera se dieran cuenta que ahora estaba comenzando a asistir a la iglesia. No, hermanos, tenemos que tener comunión y tenemos el deber y el mandato de orar por esos hermanos. ¿Cuántos agarran la enseñanza? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta hora? Cuando alguien se está enfriando, ¿qué es más fácil? Juzgarlo, criticarlo. Pero lo primero que deberíamos hacer es ¿qué? Orar. ¿Cuántos están de acuerdo? Es lo primero. Eso es lo sencillo del versículo. Orámonos para un poco lo más profundo. Porque dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los pecados que sí son de muerte? Esa es la pregunta neurálgica. ¿Cuáles son los pecados que sí son de muerte? Bueno, si seguimos la narrativa de Juan, Juan viene hablando de que habían falsos maestros que estaban inmersos, que se habían introducido en la iglesia. Por eso la carta. Falsos cristianos, falsos maestros, y que estaban trastornando el corazón de muchos hermanos en la iglesia. Y por eso presenta las marcas y evidencias de un verdadero cristiano. Por eso es que cuando alguien dice, es que yo no voy porque hay hermanos hay personas cristianas que... No, la Biblia es clara que no todos son cristianos. Tú no puedes poner la mirada en el hombre, debes ponerla en el Señor. No todos los que asisten a una iglesia son cristianos. Y Juan nos enseña esto para que tengamos marcas claras de un verdadero cristiano. Eso no es una excusa. Entonces, basado en que hay falsos cristianos, que hay falsos maestros, en el capítulo 2, Juan dice algo clave. Dice, y salieron de nosotros. Y salieron de nosotros. Y Juan dice, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Es decir, que Juan dice que aquellos que salen de la iglesia en algún momento dado, que no perseveran hasta el fin, que no permanecen en Cristo, es porque nunca fueron de Cristo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Hay trigo, hay cizaña. Al final se sabrá quiénes son. Entonces, basado en eso y en la narrativa que Juan viene hablando, Juan está diciendo que hay un punto, hay una línea de gracia donde algunos la traspasan. ¿A qué se refiere eso? Hace 2 domingos, cuando hablé en el Día del Padre, en el marco del Día del Padre, ¿se acuerdan que hablé de Elí y de sus hijos? Y que llegó un momento donde los hijos de Elí quisieron dice, pero ellos no se arrepintieron por cuanto Dios ya había determinado que iban a morir. Y algo que explicaba ese día es que el arrepentimiento es un don. Es una gracia de Dios. Vamos a verlo más claro con Hebreos capítulo 12, versículo 15. Asegúrense de que nadie, mira lo que dice el escritor, deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y miren lo que dice, esto es impactante. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú?
Esaú y Jacob, hijos de Isaac, no sean inmorales y profanos como Esaú, quien por un plato de comida vendió su primogenitura. Versículo 17. Después, como ya ustedes saben, quiso heredar esa bendición. Dice, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. Y no se le dio lugar, ¿para qué? Dígalo fuerte, ¿no se le dio lugar para qué? No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Él lloraba, él quiso buscar la bendición. Padre, dame otra bendición, dame algo. Lo siento, hijo. Ya toda la bendición se le ha sido dado a Jacob. Ya es demasiado tarde. Hay un punto donde ya la persona no puede arrepentirse. Hay personas que juegan con eso. Pastor, un día de estos te visito. Tranquilo. Si quiere no me visite. Eso es cosa tuya. La salvación, más adelante yo veo cuando me arrepienta y voy. Como que si dependiera de ti. Como que si tú pudieras jugar con eso. No conocen al Dios de la Biblia. No hay lugar ya. Llega un punto donde ya no hay lugar para el arrepentimiento. Pensemos en Noé. Noé duró construyendo el arca 100 años. Imagínense el arca tan imponente. Me imagino a algunos vecinos subiendo al arca, viendo el arca, diciéndole: Noé, estás loco, viejo loco. Esta arca, ¿cómo que va a llover? Jamás va a caer agua del cielo. Jamás ha caído agua del cielo. Bueno, yo entraré esta el arca o cuando el día de las madres sea lunes o cuando caiga agua del cielo. Me imagino que pudieron haber dicho algo así. Seguramente pensaron: bueno, Noé, cuando llegue a caer agua, ese día entro al arca. Ese día entro al arca. Pero dice la Biblia que entró Noé y su familia, entraron los animales de dos en dos, y luego dice, y el Señor cerró el arca. Dice que quien la cerró no fue Noé, fue Dios. Y cuando Dios cerró el arca, comenzó la lluvia. La pregunta lógica es: ¿creen ustedes que hubo gente que después que se cerró el arca quiso entrar? ¡Claro! ¡Ábrenos, Noé! ¡Ábrenos! Pero ya era demasiado tarde. Ya no había oportunidad para el arrepentimiento. Ya no había lugar para el arrepentimiento. Como aquella parábola de las vírgenes: Señor, ábrenos. La puerta ya ha sido cerrada. Apartados de mí, hacedores de maldad. No tienen parte conmigo. No les conozco. ¿Qué nos está diciendo? Que hay un momento donde ya no hay oportunidad para arrepentirse. Jesús dijo: cualquiera que blasfeme contra el Padre, le será perdonado. Cualquiera que blasfeme contra el Hijo, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Alguien dice: pastor, ¿y si se arrepiente? Es que no se va a arrepentir, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Llega un punto donde la persona, su conciencia está tan cauterizada que se vuelve completamente lo que es, insensible. No tiene la capacidad moral, no puede. El arrepentimiento es un regalo de Dios, al igual que la fe, al igual que la salvación. No se puede arrepentir. Siempre personas preguntan: pastor, ¿será que yo he blasfemado?
Si usted siente, escucha este mensaje y siente temor de Dios en su corazón, es porque usted no ha blasfemado. La persona que ha blasfemado no le interesa a Dios, no quiere acercarse a Dios, no le importa a Dios. Pero para nivel de iglesia tenemos que ser conscientes que hay un pecado que es pecado como el de Saúl, de obstinación. Personas que escuchan el mensaje, saben y se hacen el oído sordo. No, hermanos. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. No sea que ya después sea demasiado tarde y ya no haya lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas quiera buscarlo después. Juan está diciendo, el pecado de apostasía, aquellos que salieron y ahora reniegan a Cristo, es un pecado de muerte por el cual no se debe orar. Ya apostatado. Ya apostató a su fe. Ya ahora negó a Cristo, negó la fe. Ese es un pecado de muerte. La caída más terrible no es la caída moral. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. La caída más terrible es la caída doctrinal. Cuando las personas apostatan contra Cristo y contra la fe. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 4. Hebreos capítulo 6, verso 4. Miren cómo seguimos en el mismo hilo conductual del mensaje. Es imposible que se arrepientan. ¿Se dan cuenta? Es imposible que renueven su arrepentimiento. ¿Quiénes? Aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, verso 5, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Verso 6. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Este es un versículo bastante polémico porque algunos se preguntan, ¿entonces puede un cristiano perder la salvación? No. Hermanos, quien ha nacido de nuevo tiene vida eterna, dice Juan 10:28, nadie lo puede arrebatar de mi mano, ni no perecerán jamás. Lo que está diciendo es lo mismo que Juan dice en su carta. Salieron porque no eran de nosotros, nunca fueron de nosotros. Se manifestó lo que realmente ellos eran. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿qué está pensando el escritor de los Hebreos al escribir esto? En el versículo 4, el escritor de los Hebreos dice, aquellos que han sido una vez iluminados, y él está pensando en el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, que fueron iluminados por la columna de fuego que los guiaba en el desierto. Y luego dice, ellos que saborearon el don espiritual que cayó del cielo, que comieron del maná, ellos que salieron de Egipto, ellos que vieron el poder de Dios manifiesto a través de Moisés, aquellos que fueron guiados por la columna de fuego, iluminados en la noche, aquellos que comieron del maná del cielo, que saborearon el don celestial, aquellos que vieron los milagros y el poder del Espíritu Santo manifiesto, aquellos que experimentaron la buena palabra de Dios dada por Moisés. Pero no todos entraron a la tierra prometida. Y eso es lo que le está diciendo el escritor de los Hebreos a hebreos que conocen bien esta historia. Note que es la carta de Hebreos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que apostatan a la fe. Por eso son los que perseveran hasta el fin, los que son salvos. Y perseveran no porque ellos sean perseverantes, no,
perseveran por causa de la gracia de Dios en ellos que los hace perseverar. El que es perseverante es el Espíritu Santo que mora en los escogidos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? Dele fuerte el aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Claro, esto es bien importante comprenderlo. ¿Han escuchado alguna vez la parábola del hijo pródigo? Levante la mano los que sí. La mayoría, ¿no? O creo que todos. El hijo que se fue de casa, que luego perdió todo, despilfarró todo, prodigó. Despilfarrar, eso es lo que significa pródigo, que despilfarró. Y volvió a su casa. Pero hoy les vengo a hablar de otra parábola. Una parábola apócrifa, que significa que no está en la Biblia. La parábola del cerdo pródigo. Dije que no está en la Biblia, pero esta es la parábola del cerdo pródigo. Había un cerdo que vivía en una pocilga con su familia de cerdos. Tenía a su padre cerdo, tenía a su hermano cerdo, comía de las algarrobas de los cerdos, vivía él en el lodo, le encantaba eso, pero un día se le ocurrió una idea y dijo: Padre cerdo, me voy de mi pocilga, dame la herencia que me corresponde. Y bueno, el papá cerdo le dio unas cuantas bellotas, las cuales acumuló y se las llevó. Luego, en su caminar, el cerdo llega a una hacienda, lo rescatan, lo bañan, lo lavan, lo visten, le ponen un anillo, hacen un banquete, le dan un lugar de preeminencia, vino, manjares, pero a él no le importaba eso. Llegó un momento donde estaba ahí y volvió en sí el cerdo. Y dijo dentro de sí: ¿cuántos cerdos en la pocilga de mi padre tienen abundancia de lodo, de algarrobas, de desperdicio? ¿Y yo qué hago aquí? Me levantaré, iré a la pocilga de mi padre, porque allá es a donde pertenezco. Esa es la historia. Y ustedes dirán: ¿qué quiere decir esa historia? El que es cerdo, tarde o temprano, dejará la iglesia y se volverá a revolcarse en el lodo del pecado, del seno, porque esa es su naturaleza y allí pertenece. Los que son de Cristo perseveran fielmente hasta el final. Le pregunté a mi esposa: mi amor, ¿y qué tal el mensaje en el primer servicio? Estuvo muy bueno, pero me confrontó bastante lo de la parábola del cerdo pródigo, me dijo. Entonces dije: bueno, vamos a leer 2 de Pedro 2:22 y así solventamos eso. 2 de Pedro 2:22 y 2 de Pedro 2:22 dice: en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman los proverbios. Tarde o temprano, hermanos, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volverá a revolcarse en el lodo. No soy yo, es la palabra de Dios quien lo enseña claramente. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso, hermano? Eso pasa con aquellos que hoy pueden estar. Escuchen esto. Alguien puede estar aquí y esto es participar de la iluminación de Dios. Esto es participar de la iluminación del Espíritu Santo. Que podamos leer la Escritura y tener la iluminación para explicarla y comprenderla, eso es un don de Dios. Comer del pan celestial
participar de la obra del Espíritu. Y si alguien al final vuelve allá, lo que vemos es que apostató. Y apostató porque nunca fue verdaderamente. Volvamos a Primera de Juan. Ya estamos en la parte final. Estábamos en el capítulo 5, verso 17. Primera de Juan 5, verso 17. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y mira lo que dice maravilloso. Pues aquel, en la Nueva Versión Internacional dice, pues Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. ¿Qué pasa con los que han nacido de nuevo? ¿Quién los protege? ¿Quién los protege? El Señor. El Señor es el que protege a sus escogidos. Él es el que nos guarda. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. ¿Y qué pasa con los que el Señor protege? El maligno no lo puede tocar. Ustedes han vencido al maligno, dice Primera de Juan. Ustedes han vencido al maligno. Ustedes han vencido al mundo por causa de la unción de Cristo en ustedes. Verso 19. Sabemos que somos hijos de Dios, nosotros que somos nacidos de Dios, pero sepan que los que no han nacido de Dios, los que están en el mundo, ellos están bajo el poder del maligno. Están controlados por el poder del maligno. Versículo 20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento. Si no es por la unción, si no es por que Dios nos guarda, no podríamos, hermanos. Para que conozcamos al Dios verdadero y estemos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Y que podamos perseverar hasta el fin. Por eso yo les pido que oren ustedes todos los días. Oren por sus hermanos en Cristo. Y yo les voy a pedir que siempre oren por mí. Porque mi meta es, en Cristo, serle fiel a Dios hasta el último día. Todos los días de mi vida. Permanecer en Él todos los días de mi vida. Por eso le pido que ore por mí. Esa es la meta, hermanos. Debemos orar unos por los otros. Yo me comprometo en orar por usted. Yo le pido que por favor se comprometa y ore por mí. Porque muchos estuvieron y luego salieron. Giesi fue uno de ellos. Los de la rebelión de Coré fueron algunos de ellos. Judas fue uno de ellos. Demas era compañero de Pablo y también se manifestó lo que era luego. A veces no es tan fácil percibirlo a priori, pero luego se va a manifestar lo que realmente son. Aunque vemos ya marcas y evidencia, el fruto. Versículo 21, ¿cómo termina Juan? Pareciera que terminara de una forma abrupta, porque termina diciendo, queridos hijos, apártense de los ídolos. Pero él no venía hablando de ídolos. ¿Por qué termina de esa manera? Así termina. Porque el primer mandamiento de los 10 mandamientos es, no tendrás dioses ajenos. Y el segundo mandamiento es, no te harás imagen. No tendrás ídolos, ni te harás imagen. No tendrás ídolos, ni te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Eso está en Éxodo 20. Ahora, ¿por qué Juan dice eso? Dios, a través del primer mandamiento, enseña que toda nuestra adoración debe ser solo a Él. Y en el segundo mandamiento enseña que Dios estableció cómo quiere que tú le adores. Perdón, ¿cómo quiere Dios que le adoremos, mejor dicho?
¿Cómo quiere Dios que nosotros le adoremos? La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué Juan dice esto? Porque Juan está diciendo, esas falsas enseñanzas que se introdujo están perturbando, y ese no es el Dios verdadero, ese no es Cristo, a quien nosotros le hemos enseñado quién es claramente, y es a Él a quien deben adorar. Por eso que cuando alguien se hace una idea diferente de Dios, eso es idolatría. A veces he escuchado a personas que dicen, no importa lo que yo haga, Dios me perdona porque Él me ama románticamente. Le digo, ese es tu ídolo, ese no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia enseña que Él es celoso, que es fuego consumidor, y Él no va a compartir su gloria con nada ni con nadie. No tiene comunión la luz con las tinieblas. Te hiciste un ídolo, te lo hiciste a tu propia conveniencia. Por eso cuando estudiamos la Biblia necesitamos conocer al Dios de la Biblia, para no hacernos una imagen incorrecta de Dios, sino tal como la Biblia lo enseña. ¿Qué estoy haciendo en esta mañana? ¿Por qué les predico la palabra de esta forma? Para que ustedes mismos se den cuenta quién es Dios. Y ese es el Dios verdadero a quien debemos amar, debemos adorar y debemos servir exclusivamente. Hermanos, ha sido un placer para mí. Dele la gloria a Dios. ¡Aleluya! Ha sido un placer para mí haberles compartido esta serie Renacidos. Espero que sean afirmados y fortalecidos en el Señor. Quiero que sepan esto. El Hijo de Dios oye este mensaje y queda percibido. Sale movido, sale tocado, pero sale con amor y temor de Dios en su corazón. El que no es insolente y sigue su camino, no le importa. Pero usted que ha escuchado este mensaje, es para que, como dijo Juan, estas cosas se le ha dicho a ustedes que creen en el Señor, para que sepan que tienen vida eterna y para que su fe sea más firme, para que crean en Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. ¿A cuánto Dios les ha hablado en esta serie? Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe.